Bienvenidos una vez más a otro capítulo del kiosco. Ya estamos listas con la Maca Lescornés aquí para empezar a revisar todos esos artículos que tenemos pendientes de la semana pasada, o la antepasada, o la antepasada. ¿Cómo estás tú, Maca? Muy bien, gracias Angélica, aquí lista para comenzar con algún artículo que se haya quedado por ahí rezagado en el rincón de los favoritos. A ver, ¿con qué vas a empezar? ¿Quién me trajiste esta semana? Te voy a contar la historia de la chica de las matemáticas. ¿La conoces o no? ¿No? No, te voy a contar la historia. Mira, ella es una joven, una adolescente, que se hizo bien famosa hace algunos días, sobre todo a través de las redes sociales. Y se hizo famosa por seguramente una razón que ella jamás pensó. Ella se llama Gracie Cunningham, tiene 16 años, y como tantas jovencitas a su edad, una noche de septiembre se estaba maquillando, y mientras se estaba maquillando, ella empezó a hacer una grabación para TikTok. Se grababa para TikTok, y ella se maquillaba, cambiaba de sombra, que la base, ¡bla! ¿Ya? Pero lo único que tuvo ese video, de diferente a otros muchos que ya ha grabado, es que se puso a lucubrar, a pensar, a reflexionar sobre las matemáticas. Pero no cualquier reflexión, sino que mientras ella se echaba colorete, mientras hacía cosas y todo, y empezó a preguntarse cosas como, ¿las matemáticas existen realmente? ¿Son reales o es algo solamente que existe en nuestra imaginación? Ah, o sea, era una persona realmente reflexiva No, esta bueno, y adolescente. esto mientras se maquillaba. Y empieza a hacer una serie de preguntas en ese mismo tono, pero que tenían que ver sobre todo con el sentido de las matemáticas. Ella decía, por ejemplo, ya, uno puede tener manzana, aquí tengo 2 manzanas, 3 manzanas, no sé qué, estas son 5. Pero el número 5 existe real. ¿Por qué en algún minuto necesitamos las álgebras? ¿Por qué necesitamos, bueno, y empieza, Me empieza a dar vértigo a mí. Este tipo de reflexiones me empiezan a dar como vértigo, porque uno cae en unas honduras de las que después no puede salir. bueno, imagínate mientras te estás pintando, o sea, Obvio. esta niña, 16 años, ella trabaja en Wigmans, bueno, ella se pintaba y mientras ellas elegían, ¿no?, el color del colorete, ella se preguntaba sobre la álgebra y las matemáticas. Bueno, ella postea esto en TikTok y se va a dormir. Se despierta el otro día a la mañana y se da cuenta que no solamente se había expandido digamos, su video por todos lados, sino que ya era un meme y llevaba ya varias cientos y miles de reproducciones. Y ella se asustó y dijo, ¿qué pasó acá? Eso, ¿qué había Y, hecho? bueno, y empezó todo un tema de mucha gente empezó a burlarse de ella, diciéndola que era la típica tontorrona adolescente. Además, ella es rubia, así bien bonita, entonces decía, la típica tontorrona rubia. Y como en las preguntas que ella hacía, si uno las escuchaba de manera, no sé, media superficial, claro, una pregunta decía, a ver, como esta tontorrona se pregunta si las matemáticas existen. Y mucha gente se dedicó a insultarla, a tratarla de tonta, superficial, de cabra buena para nada, así. ¡Buh! Y la cosa es que esta niña le dicen de todo por redes sociales, ella se agobia mucho y casi que me voy a salir de redes sociales, la tratan, la gente empieza a escudriñar en su pasado en TikTok y se dan cuenta que ella también muchas veces se planteaba preguntas así un poco elevadas, porque tú en un minuto preguntas sobre la Oye, pero historia. es que eso es lo que te iba a decir. Mira que es prejuiciosa la gente, porque yo encontraba que la pregunta tenía una profundidad, Bueno, una alta profundidad. y no fuiste la única que lo pensó cuando lo escuchó. Tanto es así que empezó a ocurrir exactamente lo contrario y profesores de matemática y científicos reputados empezaron a comentar el video de esta chiquilla y empezaron a decir, y no solamente estamos hablando de gente de universidades destacadísimas en Estados Unidos, que empezaron a decir, oye, ojo, lo que está diciendo esta niña no es ninguna tontería. Lo que está diciendo esta niña son las preguntas básicas y que incluso, por ejemplo, se hizo Pitágoras. Y hubo personajes, por ejemplo, matemáticos de la Universidad de Cornell o de la Universidad de Wisconsin, incluso el filósofo Philip Goff de la Universidad de Durham en Reino Unido, o la matemática Eugenia Cheng, que trabaja en Chicago, empezaron a responderle a esta chiquilla y a Ah, qué escribir en los medios buena. gringos, agarraron las preguntas de ella y empezaron a decir por qué esas preguntas no solamente eran importantes, sino que estaban en la base de el conocimiento matemático. Y por ejemplo, o sea, la más enrollada de todas fue precisamente Eugenia Chang, que es esta científica de Chicago, que incluso escribió 2 páginas de respuesta donde ella agarraba cada pregunta de la chiquilla
y le daba la respuesta. Y decía por qué esa pregunta era tan importante en el mundo de las matemáticas. Filósofos empezaron a contestarle, y ella se transformó en un fenómeno, pero ya no en un fenómeno de redes superficial, como muchos quisieron verlo, sino realmente como un fenómeno de cómo de repente tenemos que pensar dos veces en lo que escuchamos, y cómo muchas veces pues, las buenas preguntas pueden venir de los lugares más insospechados. En este caso, una cuenta de TikTok de un adolescente mientras se maquillaba. Es que eso me gustó como, incluso para utilizarlo en clase, para mostrar como la importancia del contexto, o sea, cómo la pregunta viniendo de una niña, una Rusia que se está maquillando, tomó una connotación, o sea, mucha gente inmediatamente que hizo como, la estigmatizó, Totalmente. cuando la pregunta era buena. La pregunta era muy buena. Mm. Tanto es así que, por ejemplo, un matemático hizo el siguiente ejercicio. Agarró las mismas preguntas de ella, pero él las hizo como vestido no vestido claro. matemático, sino él, hombre blanco. Señor hombre blanco, no sé qué, serio. hizo las mismas preguntas. Obvio. La reacción de la gente hacia él fue completamente distinto a la de Gracie. Entonces, él decía, esto es la prueba fehaciente de que lo que nos tiene que, o sea, lo que nos tiene que llamar a reflexionar es la pregunta misma, no quién la hace ni en qué contexto se hace. Bueno, esto ha dado un debate, de verdad un debate súper interesante. Hay un hilo que se hizo relativo, no estoy diciendo famoso, pero bueno, que mucha gente ha citado, varios medios gringos sobre todo han citado, que es de Juliana Abaunza, así se llama el apellido de la tuitera, y empieza a contar toda la historia del caso de ella, y se ha transformado en uno de los hilos más seguidos de la semana. Ahora lo estoy mirando y ya tiene 6.000 me gusta. A todo esto el video de esta chiquilla ya lleva 1,3 millones de reproducciones. Y lo que ella hace en este hilo es mostrar a los diferentes, no sé, de Jenna Chang, a Bill Shillito, a Alex Wallenstein, que son grandes científicos, las respuestas que les han ido dando, y cuenta toda esta historia, y cuenta que es uno de los grandes hitos en Twitter de este 2020. Es como Legally Blonde. En el Totalmente. fondo, es la misma historia lo que hay detrás. Totalmente. Por ejemplo, Vice también agarró la historia, la contó, y bueno, y al final ellos terminan diciendo que esta niña ya está súper abrumada, y dice, lo mejor que podemos hacer por ella es dejar de preocuparnos con ella, porque la verdad que era tanta la fama, tanta la gente que le estaba hablando, que para ella era un poco abrumador. Entonces decía, dejémosla tranquila, pero sí saquemos todas las lecciones. Vamos a las preguntas. Volvamos a las preguntas que ella hice. Y es más, uno de los científicos decía, una de las preguntas que ella hace es una pregunta idéntica que se hizo Pitágoras en su minuto, para realmente empezar a pensar lo que iban a ser las matemáticas que nos rigen hasta ahora. Y era, ¿qué hay de real, qué hay de locuración en algunos conceptos matemáticos? No, es maravillosa historia. Buenísima la historia, me gustó. Mira, me gustó. Y que ríe último, ríe mejor, al final. Totalmente. Esta chiquilla se llama Gracie Cunningham, de hecho se escribe, su nombre es gracie.ham, así la encuentran en TikTok, pero ella también tiene una cuenta en Twitter, y si ustedes googlean su nombre van a encontrar que han salido varios artículos. En español no hay mucho, son muy pocos los medios que han agarrado la historia, pero en inglés sí hay varios medios. Bueno, Vice quizás es el que mejor ha hecho la historia, porque le hizo un video y todo. Ahí estoy viendo cómo se maquilla. No, ella es un personaje, digamos. Y bueno, y sigue haciendo sus videos, algunos bailando, maquillándose, preguntándose cualquier cosa. Pero es muy, muy interesante. Y a raíz de eso también han salido varios artículos explicando cómo nacieron ciertos conceptos matemáticos, también de manera fortuita, o porque una persona en algún minuto, seguramente quizá no maquillándose, pero haciendo algo, de repente se preguntó, se hizo alguna pregunta y ¡pum!, empezó toda una, digamos, una construcción mental. No, es muy, muy entretenida y una historia bonita para esto. La chica de las matemáticas. Ya, yo te voy a hablar chica, de... Así se le conoce. Te voy a hablar de bagels, Maca. ¿De bagels para comer? Sí, de bagels para comer. Una de mis sándwiches. Qué rico. Qué ricos son los bagels, ¿no es cierto? Con salmón. Queso crema. Queso crema. ¿Qué más le ponemos? Un poquito de lechuga. Alcaparra. Alcaparra. A mí me gusta con un poquitito de lechuga también. Sí. Ya. Son uno de mis sándwiches favoritos. Entonces, por eso te voy a hablar de bagel. Y también porque en estos tiempos en que estamos con estas cifras de desempleo, hay que mirar historias de oportunidades. Mira. A ver. Los bagels son estos panes que estamos hablando con la Maca, estos panes redondos que tienen un hoyo en medio, son como un donut pan, ¿no es cierto? Es como un picarón. Es como un picarón, tal cual. Y que se rellenan con queso crema. Picarón first world. Un picarón neoyorquino, que en realidad, aunque son, como que su meca es Nueva York, se originaron en
Polonia, como en 1600, 1700, en Cracovia, y de ahí se hicieron muy populares en la comunidad judía, pasaron por Pero eso es muy parecido como a los pretzel, ¿no? Tienen bueno, son como como ciertas primos hermanos, sí, pues, o medio hermanos, pueden tener como pero uno es de como la misma padres, familia. sí, la Pero misma, la la misma misma familia. familia, pero claro, los bagels, o sea, los pretzels son como más salados, pero, y entonces ya, mira, Tú te pasan estás dando cuenta que después de este kiosco vamos a tener que ir a buscar bagels, de ¿no? todas maneras. O sea, Rappi Bagels, Y ya. afortunadamente ahora hay donde comprar bagels, antes no había Tipo, nada. Bueno, pero esto tiene que ver con la historia, entonces ya. De Polonia a Londres. Y de Londres empiezan al resto de Europa, como te digo, se hicieron muy populares las comunidades judías, y entonces cuando comunidades judías empiezan a cruzar el Atlántico y llegan a Estados Unidos, empiezan a abrir pequeños locales, sobre todo en Nueva York, pequeños locales en que empiezan a hacer bagels. Esto como a finales del siglo XIX. Y entonces, con el tiempo, crecen, y Nueva York se vuelve como la meca de los bagels, y además, en las últimas décadas, en los últimos años, se han popularizado mucho los bagels, porque en realidad son la comida como rápida que más ha crecido en los últimos años. O una de las comidas rápidas que más ha crecido, porque en realidad, claro, son como bien flexibles, son ricos, son fáciles, se rellenan con cualquier cosa, no necesitan ser calentados. Bueno, entonces ha habido como un boom de la bagelería. Y todo esto ha llevado a que mucha gente que va a Nueva York después dice, oye, me encantaría comer bagel, o me encantaría tener un puestito de bagel, y ya, me voy a lanzar con esto. El problema es que hacer los bagels no es tan sencillo. Parece sencillo, pero no es tan fácil lograr dar con un buen bagel. Y entonces es ahí donde aparece Beth George, nuestra consultora de bagels. ¿Qué te parece? Mira, Beth es sí, una el abogada, que no emprende es porque no quiere. ¿viste? El que no emprende es porque No no quiere. quiere. No, y las oportunidades están en lugares tan impensados. Sí, no. Ella es una abogada que trabajaba en telecomunicaciones, de origen libanés, que vive en New Jersey, y que desde el año 2013 ha trabajado día y noche ayudando a gente a instalar negocios de bagels en Bahamas, en Arabia Saudita, en África, en India. 50 locales de bagels en todos los continentes, salvo Sudáfrica y en la Antártica, cuentan en este artículo que hicieron sobre ella en el New York Times. Y además ha ayudado a gente, como tú, arquitectos, diseñadores, O sea, doctores, gente que no venía del mundo de la comida y que en el fondo sueña con tener su propio negocio y dice, ya, el bagel. ¿Por qué? Porque mucha gente va a Nueva York, bueno, y hay otras ciudades de Estados Unidos, y dice, me encantan los bagels, y en sus ciudades no hay. Acá en Chile, si tú te no fijas, hay- hay poquitos locales, hay uno acá en sí. Providencia, y ahora, desde hace un tiempo, hace un par de años, por ejemplo, el Jumbo vende bagels, también en Sí, los pero es líderes. una cuestión muy, no es masivo. No es nada demasiado, o sea, como que si tú te quieres No es la comer sopa y pilla de carrito. exactamente, si tú te quieres comer un bagel, tienes que más o menos que pensar Sí, po. dónde ir a conseguirlo. Bueno, entonces resulta que eso pasa en muchos países. Cuando tú entonces muestran casos en Holanda, porque entrevistaron a los clientes de ¿Ya? ella, y entonces ya, resulta, ¿cómo ella llega a ser consultora? Bueno, una abogada en temas como de telecomunicaciones, que trabaja. ¿Cómo llega Beth a convertirse en consultora? Resulta que ella hace varios años, cuando su hijo era chico, el cabro chico era intolerante o tenía algún problema con el gluten. Entonces empezó a hacerle panes. Y sus ¿Ya? panes parece que le quedaron buenos. Entonces los amigos empezaron a comprarle los amigos, y de los amigos al amigo del amigo. Bueno, terminó teniendo como una pequeña panadería de productos especiales, y en un minuto, cuando ya no daba más abasto, porque ponte tú que Whole Foods le quiso empezar a comprar, fue a comprar máquinas para hacer bagel. Y se encontró en ese camino con un señor que hoy día tiene 81 años, que se llama Frank Mauro, y es su socio. ¿Esto es una novela o No, qué? es ¿Qué me súper estás divertido. contando? Y el señor de 81 años es uno de los Pero, vendedores de máquinas para hacer bagel más antiguos que hay en Nueva York. Y entonces ella llegó con sus preparados, porque mira, el bagel tú tienes que hacer una masa, claro, hoy día venden la mezcla lista también, pero no vaya a vender la mezcla lista a tu bagelería, entonces no es fácil dar con las proporciones, pero además ya tienes que hacer el bagel que te quede redondito, se pasa por agua hervida, sin que se te desarme, etcétera, y después se hornea. Y a veces hay que dejarlo, en algunas recetas hay que dejarlo reposar como 12 horas, o sea, tiene su implicancia. Entonces ya, fui a comprar máquinas para hacer bagel o unas máquinas similares, y le dijo, es que mira, estoy haciendo este modelo sin gluten,
Y el señor le dijo, ¡ja! He visto a tantos como usted que quieren hacerlo y no lo han conseguido, no le va a resultar. Pero si le resulta, yo le prometo que le ayudo en cualquier cosa. Bueno, a ella efectivamente le resulta, parece que era buena horneando, autodidacta, y después dejó ese negocio, y entonces su amigo Frank, que ya había quedado comprometido con ella, le empezó a mandar a sus clientes, porque a él le empezó a llegar mucha gente que de otros países quería instalarse en una bagelería y llegaba a comprar las máquinas y no tenía idea. Entonces él les decía, vayan donde Beth, que Beth los va a ayudar. Y desde entonces ella les hace como unos training de una semana. Cuando tú viaja gente de alguien de allá, da lo mismo, de la India, arrienda una pieza en un hotel, o sea, se va a un hotel cerca de su casa, o incluso ha terminado con algunos alojando en su casa, y ella durante una semana los ayuda con la mezcla, les enseña a usar la máquina, qué sé yo, y después los sigue entrenando a distancia. Entonces, cuando están en medio del problema de que se les desarmó el bagel en el agua hervida, llaman a Beth, y Beth está ahí para atenderlos, y entonces debe ser una de las pocas consultoras de bagel en el mundo. Para que tú sepas, porque en Sudamérica no ha tenido clientes, así que a lo mejor está esperando que pongamos nuestra bagelería, Maca. A lo mejor es nuestra oportunidad. Bueno, está en el New York Times este artículo, para que los que... Más encima, o sea, ni más ni menos. Ahí pueden buscar a la bagela, a la consultora. ¿Sí? Bayela. Nuevas ideas para estos tiempos. Ya nos quedamos hasta ahí. ¿No? ¿Algún recomendado corto te queda? ¿Algún recomendado corto? Sí, espérame, te lo digo inmediatamente. Yo te voy a contar uno mientras tanto, es cortito, una nota cortita que viene en NPR, la radio pública estadounidense, ¿sí? que cuenta, es divertido porque cuenta que la gente como el mundo de los negocios, los gerentes, les da, que andan buscando pareja, pucha, no se atreven a meterse en Tinder o en las apps románticas, porque no quieren que los vean ahí. Entonces que han empezado a usar LinkedIn como app para buscar, han empezado a buscar parejas en Tinder, o sea, en LinkedIn, pero además que dicen que... Pero cuando te encontrás con tu jefe, ¿qué hay que hacer? Bueno, el problema es que han empezado mujeres que les ha empezado a disgustar esta situación, o hombres también, sí. Pues si corre para los dos lados, que se han empezado a sentir como acosados en LinkedIn, pero es que lo que pasa es que lo que dicen los coaches emocionales, cuenta NPR porque existe esa profesión también, hablando de profesiones, oportunidades que hay. En la mañana eres de bagel y en la tarde eres emocional. Claro, coach romántica, es que Tinder ofrece mucha, como la misma información más o menos que tú preguntarías como cuando estás como conociendo a alguien, entonces, ¿en qué trabaja? ¿Qué hace? ¿Qué pasa tiempo? ¿Qué? Claro, entonces que es más sincera, y además que la foto es más real, seguramente, entonces, que funciona muy bien hasta que él o la abordada no le gusta que la aborden. Obvio. Buenísima. Mira, buena la historia. Voy a recomendar nature.com. Hicieron un interactivo muy bien hecho, que es sobre los hitos, o más bien como la historia de las vacunas, a raíz de todo lo que está ocurriendo con la búsqueda de la vacuna, el santo grial del COVID-19. Ellos hicieron una suerte como de animación desde el origen de las vacunas, desde la famosa variolación, mediante la cual se empezó a crear precisamente la vacuna contra la viruela, hasta lo que ocurrió en vacunas más modernas. Lo que me gusta de este artículo, que está en nature.com, está en inglés, pero está es muy, muy accesible, porque incluso lo bonito que tiene es que visualmente es muy, muy atractivo, porque usan cosas interactivas, mucha imagen, muchas fotos, y viene de cierta manera muy bien armado por años. Ponte tú en el año 1890, cuando fueron las primeras transferencias de suero sanguíneo, en el año 1897, cuando la difteria, el premio Nobel que se ganó precisamente, quienes empezaron a desarrollar toda una terapia vinculada a las vacunas a principios del siglo XX, bueno, diferente, la vacuna contra la rubiola, es toda la historia de las vacunas, pero presentada de manera muy, muy gráfica, y yo pienso sobre todo de repente quizás a adolescentes, niños que puedan estar escuchándonos, que tengan cerca, y que les gustaría aprender un poco más de dónde viene la historia de las vacunas. Creo que es un proceso fascinante, súper entretenido. No, la historia de las vacunas está llena de anécdotas, tiene una épica la historia de las vacunas maravillosa. Claro, maravillosa. Cuando finalmente una funciona es un cambio radical de mundo. Entonces, totalmente. Sí. No, es muy, muy buena, y esto en nature.com está ahí la historia de las vacunas.
La vamos a revisar y con eso vamos a tener que cerrar el kiosco. Te quería preguntar cosas de las vacunas, pero las voy a dejar para un próximo capítulo. Si las vacunas van a aparecer en este programa una y otra vez. Totalmente. Eso no quiere decir que nosotros vacunemos, digamos, pero... Sí, no. Y vamos a tener que medicarnos antes de hacer el kiosco. El próximo kiosco nos tomamos las pastillas. Pastillas antes. Ya, dejémoslo hasta aquí porque te está derivando. Chao. Buenos días, buenas tardes, buenas lo que sea. Nos vemos en un próximo kiosco en tele13radio.cl. Chao. Chao.